Queridos hermanos y hermanas en Cristo, buenos días. Bienvenidos a la Iglesia de Cristo de la área de Bahía. Estamos muy felices y contentos que ustedes han escogido a venir y adorar a Dios con nosotros aquí en este edificio y también en línea. Eh, siempre estamos orando por esta obra en esta congregación, intentando compartir la palabra de Dios con todo el mundo, pero más específicamente con la comunidad aquí de los latinos, para las personas que hablan español, porque es tan importante que dentro de Cristo somos iguales. Dentro de Cristo somos un cuerpo en Cristo. Y por esta razón es bien importante que nosotros intentamos a compartir cualquier cultura, cualquier raza o idioma. Necesitamos descubrir un venida cómo podemos compartir la palabra de Dios. Hoy nos dirigimos a un pasaje poderoso, a la carta de Pablo a los Gálatas, donde somos testigos de una confrontación entre dos pilares de la iglesia primitiva, entre Pablo y Pedro. Este pasaje, aunque breve, está lleno de lecciones sobre la importancia de vivir constantemente de la verdad del Evangelio, el peligro de la hipocresía y el valor que se necesita para confrontar el error, incluso entre aquellos a quienes respetamos. Aunque Pablo está hablando de la relación específica entre los judíos y los gentiles en este texto de Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 14, lo que es significado para nosotros para entender hoy es que todavía hay problemas con nuestras relaciones entre diferentes razas y diferentes culturas. Seamos claros, no estamos hablando de diferencias en la doctrina de los apóstoles ni la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca cambia. Estamos hablando de la hipocresía que no aceptan culturas porque son diferentes a las nuestras. A medida que nos embarcamos en este viaje espiritual, debemos hacernos algunas preguntas básicas. Cuando compartimos el Evangelio con los demás, ¿esperamos que vivan exactamente como nosotros? ¿Esperamos que cambien su cultura y se ajusten a una caja aceptable que hemos construido para que encajen? ¿O comparto el Evangelio con los demás, entendiendo que habrá diferencias culturales entre los pueblos diferentes? Contestando a estas preguntas nos ayudará a entender mejor lo que está sucediendo en este texto entre los judíos y los gentiles. Si tiene tu Biblia, por favor, ábrelo al libro de Gálatas capítulo 2 y versículos 11 a 14. Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 14. Y Pablo dijo, comenzando con 11, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, pero no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de circuncisión.
Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Barnabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? En la sociedad actual, cada vez más personas están abandonando la religión cristiana organizada. Una de las razones más comunes entre las personas que abandonan su fe en Cristo se centra en la hipocresía que han visto los líderes y los miembros cristianos. Esto no debería sorprendernos hoy. En este texto de Gálatas capítulo 2, 13, Pablo nos dice que hace más de 2000 años, Barnabé y otros cristianos fueron descarriados debido a la hipocresía. La hipocresía siempre ha sido un problema con el pueblo de Dios. Uno de los mayores ejemplos de hipocresía y su daño a la comunidad de Dios se encuentra en el libro de Mateo. En el capítulo 23 del Mateo, Jesús da una clínica o una exposición sobre la hipocresía de los escribas y fariseos. A lo largo de todo el capítulo, Jesús condena su pecaminosidad contra Dios y las personas de las que estaban engañados. 8 veces en este capítulo de Mateo, Jesús les dije, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas. A continuación describe los daños que causan de forma continuada. En versículo 3 de este capítulo de Mateo, les dice a la gente lo que debe hacer y observar, pero no lo haces tú mismo. En versículo 15, Jesús dijo, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. En 23, Jesús dijo, se cuiden de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que está sucediendo en este texto de Gálatas. Esta vez es Pedro quien está haciendo que la gente siga una mentira. Aquí es donde Pablo entra para defender la verdad, denunciar la hipocresía y corregir a Pedro en su error. Este ejemplo en este libro de Gálatas es que está pasando hoy en esta sociedad. Es lo mismo, aunque en pasado 2000 años atrás fue entre los judíos y los gentiles. Hoy es entre toda la comunidad de seres humanos. Cuando estamos viviendo en un país, cualquier país, hay personas quien piensan que si yo no estoy parte de este país o de este idioma o esta cultura, siempre yo estoy diferente de ellos. Y por esta razón hay ciertas personas que no quieren
participar o compartir nada conmigo porque yo estoy un extranjero en esta comunidad. Cualquier país, no solamente aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, yo estoy hablando de los Estados Unidos hoy, donde nosotros vivimos, en este país, en esta ciudad de Tampa. La problema es lo mismo. Y por esta razón estamos intentando a establecer este tipo de obra donde podemos compartir las palabras con todo el mundo, sin respecto de su raza, su idioma, su cultura, porque la palabra de Dios tiene todo el poder a traer a toda la gente juntos bajo el nombre de Cristo. El apóstol Pablo relata un incidente que tuvo lugar en Antioquía, donde confrontó a Pedro públicamente. Pedro, quien previamente disfrutaba la comunión con los creyentes gentiles, comenzó a retraerse y separarse de ellos cuando ciertos hombres judíos que representaban al grupo de la circuncisión llegaron. Las acciones de Pedro fueron motivadas por el miedo a estos cristianos judíos que insistían en la necesidad de seguir las costumbres judías. Esta situación proporciona un ejemplo vivido de la tensión en la iglesia primitiva entre los creyentes judíos y gentiles. La iglesia primitiva luchaba por la pregunta de si los convertidos gentiles debían adherirse a la ley judía, particularmente al rito de la circuncisión, para ser plenamente aceptados en la comunidad cristiana. Hoy, en el año 2024, es lo mismo. Hay ciertos cristianos que piensan que hay requerimientos culturalmente, que gente de un otro grupo, otra cultura o otro idioma, que les necesitan seguir o cambiar. Esto es una mentira de hipocresía que Pablo está confrontando en este texto. Es muy peligroso este tipo de hipocresía. Y por esta razón, muchas personas en el mundo tienen problemas eh, teniendo fe en Cristo. Déjame hablar esto. Cada de nosotros, cada individual tiene su propia responsabilidad a escuchar la palabra de Dios y aceptar la palabra de Dios. Es la responsabilidad de cada persona. Que Cristo está diciendo a nosotros que Él no importa qué hacen el mundo. Hay muchas personas en el mundo que están engañando otras personas. Sí, este es un problema, pero la responsabilidad de cada de nosotros es para nosotros a leer, creer y practicar la vida como un cristiano. Yo no puedo hablar o decir una excusa. Yo no estoy viviendo como un cristiano porque que yo vi de otro hombre o una otra mujer, ellos no están viviendo correctamente. Por esta razón, yo no voy a vivir como yo necesito vivo en Cristo. Este no es una excusa. Cada de nosotros tenemos la responsabilidad a vivir correctamente y mostrar un ejemplo en Cristo por todo el mundo. En este texto, este no fue el caso con Pedro. Yo fui sorprendido en esta situación porque recuerdas en el libro de Hechos, cuando Pedro había realizado la verdad entre los judíos
y los gentiles. En el capítulo 10 de Hechos, versículos 34 y 35, Pedro dijo en 34, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En 35, en cada nación, Él acepta a los que teman y hacen lo correcto. Pedro sabía esto en el principio. Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Pero en un corto tiempo adelante, Pedro fue con los gentiles compartiendo la libertad que existe en Cristo. Pero cuando un grupo de los judíos fue viniendo, Pedro tuvo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo porque Pedro sabía que este grupo de judíos no aceptaron la cultura de los gentiles. Por esta razón, Pedro fue moviendo afuera de los gentiles, porque él tuvo miedo, como este grupo va a pensar con su acciones de compartiendo la libertad y la gracia y la misericordia de Dios con este grupo de personas. Es lo mismo aquí en este país. A veces tenemos amigos o amigas de una otra cultura diferente, ¿sí? Y cuando estamos con ellos, estamos disfrutando todo, compartiendo todo. Pero cuando vemos a alguien diferente viniendo, ay, perdón, yo necesito salir. Gracias por partir tiempo contigo, ya me voy, porque yo no quiero que ellos me vean contigo, porque tú eres diferente. Es lo mismo, es que nosotros hacen en este mundo, en esta cultura. Y desde el principio en este texto, 2000 años atrás, Pablo fue confrontando a Pedro, diciendo, Pedro, tú eres mal. No solamente por tus acciones de que tú estás engañando personas, pero también mi compañero Barnabé, él está siguiéndote, tu ejemplo de hipocresía. Y cuando nosotros no estamos viviendo correctamente con la misericordia de Dios, es posible que nosotros podemos engañar a una otra persona a dejar y salir la iglesia de Cristo. Por esta razón, Pablo está confrontando a Pedro por este error. Lo que es particularmente impactante es cómo la hipocresía de Pedro afectó a otros. Pablo señala que incluso Barnabé, su cercano compañero en el ministerio, fue llevado por el mal camino. Esto muestra cuán influyentes pueden ser las acciones de los líderes, para bien o para mal. Cuando aquellos que son respetados fallan en vivir conforme a la verdad del Evangelio, pueden hacer que otros tropiecen. La hipocresía es peligrosa porque socava la integridad de nuestro testimonio de Cristo. Cuando nuestras acciones no se alinean con el mensaje que proclamamos, dañan nuestra credibilidad y dificulta la propagación del evangelio. El mundo está observando cómo vivimos diariamente y cuando ven inconsistencia, genera dudas sobre la verdad que decimos creer.
En versículo 14 de Gálatas capítulo 2, la respuesta de Pablo al comportamiento de Pedro es un ejemplo poderoso de valor que se requiere para confrontar el error, especialmente cuando involucra a alguien de la estatura de Pedro. Pablo vio que Pedro y los otros no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio. Se sintió obligado a abordarlo, aunque significará confrontar a Pedro públicamente. Esta confrontación no se trató de animosidad personal, fue una obligación como hermano. Se trató de proteger la integridad del Evangelio. Pablo sabía que permitir que esta hipocresía continuara sin control comprometería el mensaje de salvación por gracia mediante la fe en Cristo. Al confrontar a Pedro, Pablo estaba defendiendo la verdad de que en Cristo todos somos uno y no se necesitan cargas adicionales de la ley para la salvación. La valentía de Pablo nos enseña una lección importante. Hay momentos en los que debemos hablar, incluso cuando es incómodo o cuando implica confrontar a aquellos a quienes tenemos en alta estima. La verdad del Evangelio es demasiado importante como para permitir que el miedo, el favoritismo o las presiones culturales dicten nuestras acciones. Este mensaje es relevante de este momento en nuestras vidas. Es importante que el ejemplo que estamos viviendo, el ejemplo en la casa, en la calle, en trabajo, en cualquier lugar, mostrando que existe en Cristo. Y dentro de Cristo no hay favoritismo, no hay nada en particular que es diferente. Todos de nosotros son personas diferentes. Que es importante es que podemos aceptar la palabra de Dios. Podemos aceptar el fe que existe en Cristo y la salvación que existe en Cristo. Pero cuando estamos intentando a, a asumir más leyes culturalmente, más acciones culturalmente, personalmente, afuera del evangelio, afuera de la palabra de Dios. Esto es cuando estamos afuera de los mandamientos de Dios. Y en esta situación, Pablo confrontó a Pedro por sus errores. A veces nosotros sientan que yo no necesito correcciones. Yo soy un adulto. Yo entiendo bien mis acciones. Yo no necesito ayuda con nadie. Este es un problema. Este es el problema. Porque aunque yo tengo 57 años, esta edad es prácticamente la mitad de la vida de nosotros. Pero por cierto, que yo sé bien es que hay muchas más cosas que yo no entiendo. Muchas cosas que en mi vida yo no voy a entender por toda mi vida, que yo necesito aceptar, especialmente en Cristo, es que cada día que el Dios lo permite a vivir,
hay algo que yo necesito, hay algo que yo puedo aprender nuevo que yo no sabía ayer. Esta mentalidad es lo que yo necesito mantener diariamente en mi vida. Sin embargo, hay muchas personas quien eh, llegar a una edad, una posición en su vida, eh, si es un título en trabajo, una cantidad de dinero, cantidad de casas buenas, casas de vacaciones, carros con buenas marcas. Hay, hay gente quien piensa, porque yo tengo estos, estas cosas, no hay nada más que yo necesito aprender. No hay nadie más a quien yo necesito escuchar. En este texto que es tan importante es que entre Pablo y Pedro, los dos de ellos fueron los más importantes de los apóstoles. Ellos fueron, si, si fue un nivel de los apóstoles, y yo no estoy diciendo que fue niveles de los apóstoles, pero ¿por qué la influencia que ellos tuvieron, Pedro con los judeos y Pablo con los gentiles? Ellos fueron los más importantes personas predicando la palabra de Dios. Y aunque Pedro fue muy poderoso y Pablo fue muy poderoso en posiciones de liderazgo, Pedro sabía que yo necesito confrontar este error con esta persona. Aunque Pedro es un apóstol como yo, él es mal en sus acciones. Y Pedro tuvía la humildad a aceptar la corrección de Pablo. Y es lo que necesitamos tener en nuestras vidas, la humildad a recibir correcciones cuando estamos mal y en contrario con la palabra de Dios. Es lo que yo necesito tener en mi propia vida. Ustedes saben bien, especialmente ustedes quien tiene una esposa o niños. Muchas veces hay discusiones en la casa sobre cualquier tema. Y porque una persona quizás es terco o cualquier razón, yo estoy correcto en mi decisión. Yo no quiero escuchar más. Ya, basta. Suficiente. No más. ¿Por qué? Porque yo pienso que yo estoy diciendo es correctamente. ¿Quién es tú a corregirme? Hay hombres que piensan así. Hay mujeres que piensan así. Hay niños que piensan así. Pero cuando Cristo no está presente en nuestra vida, es posible por el diablo a entrar y dice, o quiera, no, tú eres correcta. No escucha la palabra de Dios. No escucha, no mira el ejemplo de Cristo. Tú eres correcto. Y en este texto es un buen ejemplo entre los hermanos de Cristo. ¿Qué necesitamos hacer entre esta familia? Por esta razón, yo estoy constantemente y siempre feliz que los líderes de esta congregación, los miembros de esta congregación, estamos felices y están dándonos su apoyo a creer y establecer y crecer esta obra que nosotros estamos
intentando hacer, compartiendo la palabra de Dios, la, la verdad de Dios que dice Pablo. La confrontación de Pablo con Pedro nos recuerda que el Evangelio no es solo un conjunto de creencias, es un estilo de vida. Nuestras acciones deben ser coherentes con el mensaje de gracia y unidad que proclamamos. Este significa rechazar la hipocresía, el favoritismo y cualquier comportamiento que socave la verdad de que en Cristo no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos somos uno en Él. En acuerdo de Gálatas capítulo 3 versículo 28. Déjame decir otra vez. En Cristo, en Cristo, no en los Estados Unidos. En Cristo. Cristo no es un lugar particularmente. En Cristo es universo. Universo. En Cristo no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos somos uno en Cristo. Estamos llamados a vivir el evangelio en cada aspecto de nuestras vidas, mostrando imparcialidad y estando dispuesto a defender la verdad, incluso cuando sea difícil. Cuando es difícil, cuando es entre nosotros, cuando es familiar, cuando es tu jefe, cuando es tu employee, cuando es tu niño. Siempre es difícil. No es fácil intentando a vivir correctamente bajo la ley, bajo la misericordia de Dios. No es fácil, porque en este mundo siempre es una lucha. En cada momento hay personas siempre intentando a luchar contra la vida que estamos intentando a vivir. En todo, al reflexionar sobre este pasaje, examinemos nuestras propias vidas y consideremos si hay áreas donde, como Pedro, podríamos estar actuando por miedo o inconsistencia. Hay situaciones en las que nos sentimos tentados o comprometer la verdad del evangelio para encajar o evitar conflictos. Sí, así, así es. Busquemos el valor para vivir plenamente en conformidad con la verdad del evangelio, sin importar el costo. Que también tengamos la gracia para confrontar el error con amor cuando lo vemos, siempre con el propósito de proteger la integridad del evangelio y edificar el cuerpo de Cristo. Comprometámonos a vivir vidas que reflejen la unidad, la libertad y la gracia que se encuentran solo en Cristo. Este es el mensaje de hoy. Este es el mensaje por nosotros, a intentar a aprender y entender que yo necesito hacer yo, no ella, no él, no las otras personas, que yo necesito aprender a vivir correctamente y intentar a mostrar una vida por el mundo, a mirarme, que yo estoy intentando a vivir en la gracia, en la misericordia, en la verdad que existe en Cristo. Somos unos en Cristo. Y el poder que puede cambiar todas las situaciones existe solamente en Cristo. No en mi carrera, no en mi profesión,
no en mis experiencias. Cada de nosotros tenemos experiencias diferentes. Y está bien, es normal, pero ninguna persona tiene la capacidad a salvarnos de los pecados de este mundo. Solamente Cristo. Y en este ejemplo es un buen ejemplo de hermanos viniendo y hablando sobre qué es buena, qué es mal y qué necesitamos hacer juntos a corregir esta situación. Gracias por la paciencia que ustedes tienen por esta obra, este servicio, tomando tu tiempo, sacrificando tu tiempo a venir y compartir este mensaje con nosotros. Es mi esperación, es mi oración constantemente que podemos crecer esta obra y mostrar todo el al mundo que existe en Cristo, sin importar las diferencias, porque cada de nosotros tenemos un tesoro de experiencias, un tesoro de consejo que podemos crecer este cuerpo de Cristo. Sigue orando por esta obra, por esta congregación y los líderes aquí y por ustedes también. Gracias. Amén.